algo que nos está invadiendo, estamos, incluso ahora estábamos por allí escuchando y en algún momento contestando algún WhatsApp, algún mail urgente. A veces no estamos de todo conscientes de cuál es esa inmersión que tenemos, cuando hoy por hoy estamos ejecutando montones de actividades a través de la tecnología. Pero entonces tenemos que hacernos ese pequeño espacio para poder preguntarnos qué está pasando con el uso que tenemos de la tecnología y como docentes, sobre todo, qué está pasando con los niños, los adolescentes inmersos en este uso de la tecnología. Y a partir de este pensar hay un montón de autores, que ustedes seguramente muchos de ellos reconocerán, que tienen posturas diversas, ¿verdad? Y que un poquito los vamos a invitar a dialogar, si que podemos hoy. Dentro de esas posturas sobre cuáles son los efectos del uso de las tecnologías en la infancia y la adolescencia, vamos a tener autores que están pensando en todas las posibilidades, todas las promesas y todas las, efectivamente, realidades que nos ofrece la tecnología, y que están de alguna forma demitificando a aquellos otros que están poniendo más la visión sobre lo perjudicial que puede llegar a ser, sobre todo cuando hablamos de sobreexposición. Entre esas dos miradas, digamos, que podemos de alguna forma caracterizar como el alarmismo y la ingenuidad, nosotros nos vamos a posicionar hoy en este ratito pensando en el cambio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una lectura desde las neurociencias, desde dónde podemos nosotros observar esos cambios que se han dado en un periodo muy breve a nivel del funcionamiento de nuestro cerebro. Si será importante esto que nos está pasando y que estamos viviendo, que el último gran cambio que tuvo que enfrentar la humanidad para hacerse cargo de algo novedoso fue la inclusión de la escritura. Cuando nosotros no teníamos a nivel del cerebro, digamos que un lugar específico para la escritura, ya que fue, bueno, una innovación de índole cultural, ¿verdad? Entonces el cerebro tuvo que adaptarse y generar un espacio que antes funcionaba para el área verbal, para incluir a la escritura. Hoy por hoy tenemos entonces un nuevo movimiento, digamos, neuronal, que hace que un espacio de esas millones de neuronas que están allí trabajando permanentemente, genere un lugar para poder tener ese intercambio que tenemos con el mundo digital, ¿sí? Y ese cambio ha sido muy, muy rápido, y eso es lo que casi que nos resulta sorprendente, ¿verdad? Como de una generación a otra pasamos de ver televisión en blanco y negro, tan inmersos en un mundo digital en donde estamos todo el tiempo con esa exposición y ese manejo de los aparatos, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué puede el cerebro hacer esto? Porque tiene una de sus características, que es la neuroplasticidad. Seguramente ustedes algo de esto ya habrán escuchado, porque está íntimamente vinculado con el aprendizaje, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos vemos enfrentados a un nuevo contenido, una nueva experiencia, a algo que antes no habíamos transitado, tenemos un cambio neuronal, ¿verdad? Tenemos una adaptación a eso, que si lo traducimos con otras palabras es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un montón de neuronas que están allí disponibles, digamos, y que van a estar activas a la medida de que las vamos a estar estimulando de alguna forma. Entonces, el entorno, el medio, va a ser el que de alguna forma vaya a ir diseñando cuál va a ser ese caminito, esa ruta, esa interconexión que se va a ir dando en las neuronas y que va a permitir que esas sinapsis, digamos que se generen con rapidez, que sean efectivas. Algunos de los investigadores ya han propuesto esta imagen que, bueno, no está en particular, pero una imagen de este tipo que tiene que ver con cómo pensamos nosotros ejemplificar de la mejor manera esto de la neuroplasticidad y de las rutas, pensando en que en el medio de unas montañas, colinas, haya determinados caminitos que se transitan con frecuencia. Entonces se van marcando, y como se van marcando son más fáciles de transitar, son más efectivos, son más eficientes. Es lo mismo que nos pasa a nosotros a nivel neuronal cuando estamos frecuentando determinados estímulos.
Por lo tanto, cuanto mayor frecuentación tenemos a los medios digitales, mayor facilidad van a tener esa sinapsis y más rápida va a ser entonces nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Bien. Las primeras investigaciones que se hicieron sobre este impacto se hicieron alrededor de 2008, por allí, en donde Small consiguió dos grupos de personas, unas que habían tenido ya exposición a Internet y manejaban con fluidez el sistema, y con mucho trabajo consiguió otras que no habían tenido ningún tipo de contacto. Les propuso una tarea similar, ¿verdad? La estuvieron registrando con resonancia magnética, con unos simuladores, y las preguntas que se hicieron fue: ¿qué pasa en el cerebro cuando estamos expuestos? ¿Y por cuánto tiempo tenemos que estar expuestos para tener algún tipo de consecuencia a nivel neurológico? Lo que sucedió fue que la primera medición se dieron cuenta de que las personas que habitualmente usaban Internet estaban, digamos que, con una mayor actividad en algunas zonas del cerebro, específicamente en la red prefrontal, donde tenemos todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, y sin embargo los inexpertos ahí tenían como poca activación. ¿Qué hicieron estos investigadores? Le dijeron a los inexpertos: bueno, ahora ustedes van a ir por 5 días, 1 hora diaria, a exponerse a la pantalla y a interactuar con ella. A los 5 días, o sea, en 5 horitas, volvieron a medir y sucedió que las zonas que antes eran pobremente activadas estaban activadas casi que en la misma medida que con los expertos. ¿Qué fue lo que sacaron ellos como conclusión? Que el tiempo de exposición es muy breve para que estas neuronas se pongan rápidamente a disposición. Hoy por hoy las investigaciones más recientes lo que nos dicen es que el cerebro está como preparado para poder generar este tipo de respuesta, ¿sí? Tiene como una predisposición que lo hace más fácil de poder aceptar ese desafío. Vamos un poquito más a cuáles serían entonces algunas de las repercusiones del uso de pantalla. Cuando hablamos de pantalla hablamos de todas las pantallas. Nosotros tenemos en el neurodesarrollo determinados periodos en donde el cerebro está perfectamente configurado como para poder absorber estímulos y poder generar habilidades y competencias de forma muy rápida, ¿sí? Lo que le llamamos ventana de oportunidad o periodos sensibles. En esos periodos, que sobre todo están en la primera infancia, y quienes trabajan con primera infancia lo tienen muy muy claro, el niño debería estar inmerso en todas las oportunidades de aprendizaje de distinto tipo posible para poder incorporar entonces habilidades bien diversas, que vamos a ver luego si debería o no incluir pantalla, ¿sí? Pero quedémonos por ahora con la idea de que este cerebro es muy maleable, tiene un enorme número de neuronas que están disponibles, pero aquellas conexiones que no se frecuentan, que no se van a usar, se pierden, porque también el cerebro es muy eficiente, por lo tanto tiene determinados periodos que llamamos de poda neuronal, en donde esas neuronas que no están funcionando se desechan, ¿sí? Y nos quedamos, digamos que, con un input de determinado número de neuronas, que va a ser con el que después vamos a ir armando nuestras posibles redes. O sea que cuando el niño tenga mayor posibilidad de entrar en contacto con diferentes estímulos, estamos asegurándonos de que va a tener una capacidad cognitiva mucho mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son los estímulos que nos ofrece la pantalla a todos, a los niños y a nosotros? Bueno, tienen estas características, ¿verdad? Son intensos, son repetitivos, son a veces interactivos, tienen recompensa inmediata, y esto vamos a ver lo importante que es también en el aprendizaje, y son muy rápidos. Estas características hacen que algunos investigadores hayan podido ya comprobar que hay cambios en los sistemas atencionales. Y a todos los docentes que están acá yo les pregunto si ha cambiado la atención en sus aulas en los últimos años. Y seguramente todos me van a decir que sí, ¿verdad? El tipo de atención ha cambiado. ¿Por qué? Porque esta exposición a pantallas nos hace también tener un vínculo con el estímulo diferente, ¿sí? Y el cerebro se adecua a la respuesta de lo que más frecuenta. Entonces, si el niño está sobreexpuesto, va a tener este tipo de dificultad a nivel atencional.
A mí me importa enfatizar el término sobreexposición, porque después vamos a ver cuáles son los tiempos esperables en cada una de las edades. Entonces no queremos demonizar, queremos justamente compartir la información que hay hasta el momento para poder después trabajar dentro de ese esquema que no nos genere riesgos, ¿sí? Y después además cada una de las situaciones es multicausal, no por estar solamente frente a pantalla vamos a tener un déficit atencional, sino que hay un montón de otras situaciones que tienen que converger para que haya un tipo de trastorno o dificultad. Lo que sí vemos en general a nivel de pantalla, de niño cuando está expuesto a pantalla, es que hay una disposición del cerebro para ver muy rápidamente los estímulos y poder hacer como un chequeo muy rápido, ¿verdad? En donde hay la búsqueda de una respuesta inmediata. Entonces, la atención, si bien en algún momento se focaliza dentro de la pantalla, luego se dispersa, porque tenemos además todo lo que tiene que ver con la hipertextualidad de la pantalla, que nos va llevando a distintos espacios, y entonces esa atención está siempre como picoteando en distintos lugares, lo que genera estrés. Este tipo de estrés es un estrés particular que tiene que ver con que nuestro cerebro está condicionado para atender a una sola cosa por vez, porque nosotros tenemos una gran eficiencia a nivel neurológico, ¿verdad? Nada está hecho por demás y nada se permite que se desgaste. Entonces, lo que hay se usa con eficiencia. Y en realidad nosotros la atención la tenemos prevista para atender un foco. Ustedes me dirán, ay sí, pero yo puedo estar tomando mate y escribiendo un mail y no pasa nada. Y es verdad, porque todo lo que tiene que ver con actividades que ya están automatizadas no requieren ese tipo de atención que es más focalizada, que necesitan otros estímulos que son novedosos. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que tiene que ver con cosas automatizadas las puedo hacer, pero luego si yo tengo que seleccionar, si tengo que prestar atención en algo, va a ser un solo estímulo el que me pueda captar la atención. Entonces, en la pantalla donde hay muchos estímulos, hay un sobreesfuerzo atencional que hace que después, cuando nosotros logramos desenchufar al niño del videojuego, después que estuvo 3 horas, quede en esa situación que nosotros denominamos niebla digital, en donde esté irritable, donde parece que no se vuelve a contactar, ¿no? Que sigue como metido en el juego, ¿sí? Esa situación como de estrés que genera la sobreexposición. Bien, y después, bueno, eso lo que tiene que ver también con una lectura muy superficial de la información que se recibe, ¿no? Después, para hacer un abordaje más profundo hay que detenerse en la información. ¿Cómo atienden en características así muy generales la pantalla a los niños? Hasta los 2 años solo a los estímulos visuales, luminosos, movimiento. Recién a los 10 meses van a poder identificar de alguna forma algún personaje, algo. Y a los 7 años ya están aburridos de todo lo que vieron y están buscando otro tipo de contenido que tenga que ver más con programas para adultos. Otra de las situaciones que se vienen constatando a nivel clínico y por las investigaciones son los retrasos madurativos, en especial los retrasos del habla, y estos sí están bastante documentados. Hay una pérdida del vocabulario a nivel del aprendizaje en los primeros meses, entre los 8 y 16 meses de los niños, en relación a la cantidad de horas de pantalla que están expuestos. Y ahí sí se ve una pérdida importante en la adquisición del lenguaje. Cuando nosotros no tenemos palabras, tampoco tenemos pensamiento, ¿verdad? Y no tenemos imaginación, y no tenemos creatividad. Entonces no perdemos solo lenguaje, estamos perdiendo funciones. Por lo tanto, ahí hay que ser sumamente cuidadosos. Sabemos que los retrasos madurativos van después a tener también su contingencia a nivel del aprendizaje posterior a nivel escolar, incluso hasta a nivel liceal. Por lo tanto, bueno, es importante que el niño esté expuesto al lenguaje con otro humano, porque en esa relación de comunicación nosotros no solo enseñamos palabras, enseñamos contenidos afectivos, enseñamos vínculos, enseñamos empatía, enseñamos a través de todo lo que tiene que ver con lo paragestual, mucho más que lo que la palabra misma traduce, ¿verdad? Y cuando el niño pierde ese contacto y solamente tiene el estímulo pantalla, o prioritariamente el estímulo pantalla, bueno, tenemos después dificultades importantes. Otras cosas que pueden verse alteradas son la capacidad de frustración y autorregulación, sobre todo porque la respuesta a nivel de pantalla, y esto se ha estudiado mucho en los juegos, es inmediata. Entonces,
la espera para la gratificación se vuelve como más dificultosa. También el desgaste de la interacción social, ¿verdad? Solamente podemos ser eficaces socialmente si estamos puestos en una relación social, si estamos interactuando con otros. En la medida que eso se viene disminuyendo, porque hay menos exposición, porque los nenes, por cuestiones de todo tipo, pero tienen menos contacto entre sí, vamos perdiendo esa capacidad de ponernos en lugar del otro, de ser empáticos, incluso afectando la teoría de la mente, esa capacidad de poder darse cuenta de qué es lo que el otro está pensando para yo actuar en consecuencia, ¿no? Todo lo que nos hace habilidosos a nivel social. Luego la construcción de la imagen del cuerpo, del propio cuerpo, y de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje experiencial, y ahí los psicomotricistas han hecho unos desarrollos muy interesantes que también los invito a que después puedan investigarlos. Por otro lado, la poca movilidad corporal, la pérdida del juego. El juego no solamente es diversión, y ustedes como docentes lo saben muy bien, es aprendizaje, pero también es elaboración de situaciones a nivel afectivo, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con ansiedades y angustias que el niño puede elaborar a través del juego. Y en un juego de interacción con pantalla esto no se logra. Luego algunas investigaciones hablan de la pasividad frente a los contenidos, mientras que otras proponen un cambio en esa mirada, sobre todo pensando en los adolescentes como consumidores y promotores de contenidos. Al igual que el tema del aislamiento social, que también hay otra mirada que dice, bueno, también genera vínculos que de otra forma eran impensables, ¿verdad? Estamos trasladándonos a otros países, hablando con estudiosos de temas que nunca hubiésemos accedido. Tenemos entornos colaborativos en las aulas virtuales donde trabajamos de forma excelente. Bueno, ya vamos a llegar también a las partes positivas, ahora estamos con los riesgos. Y el otro que me parece súper importante es el que impacta en el sueño, en el dormir. Nosotros tenemos ciclos, ¿verdad?, en los cuales nuestras hormonas nos van a estar indicando cuando tenemos que estar despiertos y cuando tenemos que empezar a descansar, cuando empezamos a liberar la melatonina que nos permite, bueno, descender toda la energía y aproximarnos al sueño, pero los efectos lumínicos de las pantallas hacen que eso se vea retrasado, ¿verdad? Y en la medida que se ve retrasado, ese ritmo se va perdiendo y se van perdiendo horas de sueño. Y cuando perdemos horas de sueño, no solo perdemos sueño, perdemos capacidad de aprendizaje. Ustedes saben que en el sueño es cuando el sueño trabaja, y trabaja mucho, no solo trabaja para elaborar a nivel inconsciente, como pensamos algunos de los psicólogos, sino que también trabaja a nivel de aprendizaje para poder consolidar en la memoria a largo plazo aquellas cosas que durante el día fueron incorporadas y a desechar todo lo otro que es secundario, que no nos va a servir. Por lo tanto, si el niño está durmiendo poquito, está aprendiendo poquito, ¿sí? Entonces, hoy hablaban de la nutrición, cuando llegan a la mañana también sin el desayuno, y que eso va a alterar el aprendizaje. El sueño es uno de los factores que también altera fuertemente el aprendizaje. Y acá ponemos una pregunta, y ponemos la pregunta adicciones a internet. ¿Por qué? Porque hay versiones de todo tipo. Lo que sí sabemos que hoy por hoy el DSM-5, como es el manual de psiquiatría con el que nos movemos, no incluye a internet como una adicción, pero sí por primera vez habló de las adicciones conductuales, y si vemos las características tal vez podamos pensar en algo similar. Algunos de los primeros investigadores, por allá por 95-96, ya hablaban de adicción a internet, y las últimas investigaciones, que fueron alrededor de 2003, Matute fue uno de los que la hizo, hablan de adicción a los entornos y no a internet, porque por ejemplo constatan adicción al juego, adicción a la pornografía, al trabajo. Hay que desenchufarse, darse de la pantalla cuando somos tutores virtuales. Bueno, ¿y por qué asimilarlo a una adicción? Porque de alguna forma lo que promueve la pantalla tiene que ver con ese círculo de recompensa que está en la base de las adicciones, ¿verdad? Vamos a tener, esto se ha estudiado sobre todo en relación a los videojuegos, en donde al inicio hay una liberación de dopamina, porque lo que hace es como interesarnos por ese desafío que nos presenta el juego, el estrés a full, y vamos a liberar cortisol, y vamos a tener la adrenalina funcionando porque tenemos que ganar esa batalla, y cuando logramos la medallita, bueno, aparece la serotonina, el placer, la pasamos bárbaro,
y el cerebro lo que hace es tender a repetir las situaciones en las que generó placer, por lo tanto va a querer una siguiente y una siguiente, y ahí es cuando le decimos al nene, mirá que van 35 batallas y tenés que salir y no hay caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en ese círculo en donde genera esta situación placentera. Respecto a los aumentos de conducta violenta, lo que se ha estudiado más que nada tiene que ver con la televisión y se ha trasladado después a los videojuegos, y lo que se ha confirmado hasta el momento es que hay sí, algún aumento de conductas de tipo violenta, pero en población de riesgo. En aquellos niños que ya tienen cierta dificultad en la autorregulación o tienen poca contención emocional, que allí sí se dispara mucho más lo que tiene que ver con la agresividad a través de los juegos. Hay sin duda una desensibilización que nos va afectando a todos, no solo a los niños, también ¿no? En la exposición. De hecho, en algunos momentos se han usado los videojuegos para entrenar a fuerzas armadas para los ataques, así que bueno, sí, desensibilización hay. Lo que tenemos que ver después es si también eso optimiza respuesta violenta. Y acá llegamos a una de las llaves para comprender cuando hablamos de sobreexposición y cuando hablamos de una exposición esperable, digamos, deseable. En el 2016 la Academia Americana de Pediatría ajustó lo que venía diciendo y se puso un poco más dura aún, y dice, bueno, de 0 a 18 meses, cero exposición a pantalla. Y en realidad todas las investigaciones dicen lo mismo en todos los países y en todos los lugares. Los canadienses están estudiando mucho esto también y llegan a la conclusión de que de 0 a 18 meses no aporta nada importante en el desarrollo del niño, ¿sí? Recién a partir de 18 a 24 meses el niño ya puede tener otro tipo de discriminación, y donde ya hay algunas cosas que tienen que ver con el vínculo cara a cara y con el vínculo afectivo ya están establecidos. Ahí puede empezar la interacción con pantalla, siempre por supuesto con la selección de contenidos y el acompañamiento. ¿Por qué el acompañamiento? Porque nosotros somos los traductores, digamos, de los contenidos, y somos los que vamos a ir permitiendo que ese niño metabolice lo que está viendo y no dejarlo solo expuesto a pantalla. De 3 a 5, 1 hora acompañado, o hasta 2 horas, dicen algunos. Y de 6 en adelante, que el niño ya tiene otras herramientas, donde estamos trabajando allí muchas veces con todos estos recursos muy interesantes que todos los docentes que nos acompañaron nos compartieron. Va a haber allí un equilibrio entre situaciones que el niño pueda resultarle atractivas y educativas en las pantallas y otras en el medio circulante. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que si hubiera sobreexposición, se ha medido que en 6 semanas los niños recuperan, digamos, la situación previa a la sobreexposición y pueden volver a vincularse en forma armoniosa con las pantallas. O sea que esa neuroplasticidad que en la infancia está muy alta es la que nos ayuda también a que esas redes que fuimos estableciendo se puedan recomponer. O sea que están todas las posibilidades para, en el caso de estar sobreexpuesto, poder resolver la situación. Vamos ahora a algunos de los efectos positivos del uso de las pantallas. Está súper estudiado, sobre todo a nivel de videojuegos, que obviamente elevan la respuesta motriz de coordinación ojo-mano. Ustedes vieron que andan volando, ¿no? Una rápida exposición, una rápida reacción frente a todo lo que tiene que ver con estímulo visual y sobre todo con visión lateral periférica. Reconocimiento de los patrones y tamizaje de información muy rápida de la información visual, entonces enseguida tienen respuestas y están buscando los caminos para resolver situaciones. Ajuste a las rachas de concentración rápida, que son como flashes de atención. Después, son entornos en donde nosotros podemos generar mayor autonomía y donde hay espacio para la innovación, y eso creo que es súper importante a nivel de aprendizaje. Y otra cosa que también me parece súper importante es la pérdida del temor al error, porque no pasa nada si me equivoco en el juego y si pierdo el juego, pero si me equivoco en la clase, delante de mis compañeros o frente a mi docente, capaz que la cosa tiene otro valor. Entonces es una excelente forma de poder aprender de la práctica, ¿verdad? Los estudios de Carlos Scolari que hablan de cómo aprenden los jóvenes en la pantalla, justamente lo que dice es un poco eso, a través de lo mismo que hacíamos siempre: imitar, practicar, superar y así ir reforzando los aprendizajes.
Y además también hay una retroalimentación positiva de su autoestima, porque vieron que, bueno, esto de la retroalimentación permanente, de los premios, de las medallitas y demás. Después se aprende a cumplir metas, a respetar reglas y a trabajar en forma colaborativa. Hay un desarrollo en la resolución de problemas, y esto lo usan mucho todos los juegos educativos, y está muy bueno. Y después, bueno, otra cosa que me parece importante rescatar es el uso que podemos hacer de las rampas digitales, ofreciendo equidad en el acceso al aprendizaje a un montón de niños y jóvenes que quedaban medianamente excluidos porque no encontrábamos las formas ideales de poder ofrecer esa información, y ahora con todas las posibilidades y los desarrollos que hay sobre rampas digitales sí lo estamos pudiendo lograr. Y para ir terminando, algunas evidencias del impacto de las tecnologías aplicadas, como para que vean que además de a nivel de investigación también se está trabajando en la práctica, no en la realidad. Sí. Hablo acá. Para terminar, pero tiene sus consecuencias. Bueno, en Uruguay el Centro de Investigación Básica en Psicología de Lodelar, como ven allí, tienen varias líneas de investigación en donde están vinculados con la educación y el aprendizaje. El procesamiento del lenguaje, atención, cognición numérica, percepción, interacción, evaluación de desarrollo y temporalidad. Algunas de ellas están trabajando justamente con las tecnologías, no solo para poder hacer la investigación y la medición, sino para ofrecer recursos que generen mejores condiciones de aprendizaje. Entre paréntesis, esto no estaba, pero viene bien, esta gente está pidiendo hoy por hoy para alguna de sus investigaciones docentes que quieran colaborar, ¿sí? Formar parte de la población a la que se investiga. Así que si alguno tiene ganas de participar en alguna de estas investigaciones, hay una de robótica y hay unas en lenguaje y en cognición numérica, se pueden contactar con CIPSI por la página, y bueno, por allí capaz que encuentran forma también de colaborar y de introducirse un poco en este mundo que está muy bueno. Bueno, y seguimos. Algunos de los ejemplos que están desarrollados ya, uno de ellos es el software Matemarote, que se hizo en colaboración con investigadores argentinos y uruguayos, que es una plataforma de videojuegos que justamente trabaja para la estimulación cognitiva para niños entre 4 y 7 años. Más que nada está focalizada en estimular lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, esas funciones que son las que nos permiten a nosotros después tener un mejor aprovechamiento del aprendizaje, ¿verdad? Que tiene que ver con inhibir impulsos, con la flexibilidad cognitiva, con la memoria a corto plazo y demás. ¿Cómo se desarrolló esta investigación? Muy sencilla. Se hicieron abordajes en distintos grupos, tanto en Argentina como en Uruguay. Nosotros tenemos una condición de privilegio, que es que tenemos todos los datos que podemos usar, que los brinda primaria, y los tenemos accesibles, y podemos ver poblaciones de escuelas que están en 21 y que están en 25 y poder hacer comparaciones, que eso es muy importante en las investigaciones. Y después tenemos Plan Ceibal, que sabemos que llega a todos los niños. Entonces ahí tenemos un vehículo para poder probar. Por lo tanto, tenemos condiciones ideales, tenemos una población bastante manejable, ¿verdad? Entonces, se hizo esta investigación, ya termino, y se tomaron dos grupos. A uno se le dio Matemarote por determinado tiempo, a otro, al grupo de control, se le dio otros juegos de internet. Los maestros no sabían quién tenía un juego de Matemarote y quién tenía un juego de internet. A determinado lapso de tiempo se midieron los resultados de estos niños, que la característica de estos niños era que tenían ausentismo escolar y poco apoyo, digamos, pedagógico, familiar, perdón. Y bueno, se midió que había un sensible aumento en las funciones ejecutivas con mejores resultados de estos niños. Y otra de las investigaciones que me gustaba compartir con ustedes,
la hizo Sebastián Lipina en Argentina, que trabaja con población vulnerable. Si bien no es una investigación cerrada, porque el número de individuos no alcanza para cerrarla, pero sí fue la tercera en el mundo que se hizo con este tipo de tecnología, que es una vincha, que es una vincha que va a estar detectando las respuestas neurales, y también es para estimular funciones ejecutivas, y donde se vio, allí abajo en las gráficas pueden ver, que en los grupos que se intervino también hubo resultados muy positivos en las respuestas neurales. Y volviendo al inicio, y con esto cerramos, algunas de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta es que las tecnologías están allí para usarlas, y somos nosotros los que tenemos que generar los criterios para el uso y aprovechar todas sus potencialidades, ¿verdad? Ante todo, cuidando la sobreexposición en la infancia y en la adolescencia, el acompañamiento en la interpretación, y esto significa que sería bueno que en los dormitorios los niños no se fueran con el celular o con la tablet y demás. Acuérdense también que hablamos del tema sueño. Educar en el uso de las redes, que las redes no sean omnipresentes, sino que tengamos también otras actividades, otras situaciones para vincularlos con los chiquilines, y medir los niveles de estrés que genera la exposición y la sobreexposición para poder actuar en el momento adecuado. Muchas gracias.